Ya saludó a la persona que está a su lado. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, versículo número 28 en adelante. Mateo 21, 28. Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, versículo número 28. Mientras usted está ubicando el texto, ¿a cuánto les ha pasado que ha hablado con alguna persona y esa persona le dice, cuenta conmigo, yo voy a ayudarle, yo voy a apoyarle, voy a estar ahí haciendo lo que hay que hacer? Cuenta conmigo. Pero cuando usted va a ver, brilló esa persona por la ausencia. Te dejó, dijo alguien, morir solo o sola. Y de pronto usted empieza a enviarle mensajes por WhatsApp y ni siquiera los ve. Usted dice, wow, ¿qué pasó? Me dejó solito. Vamos a leer un texto precisamente sobre una parábola que el Señor Jesús narra. Reitero, es una parábola, no una fábula. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una verdad natural que Jesús utiliza para transmitir una verdad espiritual. Una verdad natural para transmitir una verdad espiritual. Y la parábola está en Mateo 21, 28 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así, esperemos que todos lo tengan, Mateo 21, 28. Pero dice, ¿pero qué os parece? Hay una pregunta. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, ¿qué dijo? No quiero. ¿Cómo dijo? No quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondiendo dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué dice? Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos de los dos hizo la voluntad del Padre? Hay una pregunta que Jesús les hace. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén y amén. Ahí donde está, solamente incline su rostro y va a hacer una oración sencilla. Va a decirle a Dios, Padre, háblame a través de tu palabra. Pero también le va a decir a Dios, Señor, me dispongo de mis sentidos, abro mi corazón, mi espíritu para que tú me hables en esta mañana. Padre, te damos gracias. Y en esta mañana disponemos de nuestros sentidos. Prestamos total atención a lo que tú nos quieres decir. Padre, sabemos que siempre hablas por tu palabra, que tienes una palabra nueva para cada uno de nosotros, cada vez que nos acercamos a ti, Padre amado. Por eso en esta preciosa mañana, háblanos.
estamos atentos a lo que tú nos quieres decir. Padre, estamos receptivos al mensaje, a la palabra que tú nos quieres dar. Por eso en esta mañana, Señor, prestamos total atención. Disponemos de todos nuestros sentidos, Padre, para recibir, para atender a lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, te doy por la vida de cada hermano y hermana que han apartado este tiempo para llegar a esta segunda reunión. Padre, por los que están a la distancia también oyendo esta palabra, Señor. Bendícelos donde quiera que ellos se encuentran. Abre tus cielos sobre cada uno de ellos y derrama bendición abundante y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús da una parábola sobre el padre y los dos hijos. Voy a narrar el contexto histórico para que podamos entrar a interpretar y aplicar el texto. Jesús usa esta parábola y usa algunos personajes principales dentro de la parábola, como son el padre y los dos hijos. El Padre está siendo representado Dios a través de ese Padre. O sea, el Padre representa ¿a quién? A Dios. Tiene dos hijos, el Padre. Los dos hijos, el hijo mayor representa a los publicanos, a los pecadores, y el hijo menor está siendo representado, o representa mejor, a los escribas, los fariseos, a los religiosos de la época. Algunos dicen en el marco histórico que el hijo menor representa a Israel, y el hijo mayor representa a la iglesia. Eso entre el marco histórico. Jesús narra la parábola y vamos dentro de ese marco histórico a interpretar palabras claves que hay dentro de la misma parábola. Primero, el padre. El padre que le da una orden a los dos hijos. ¿Cuál es la orden que le da al primer hijo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo el padre al primer hijo? Al hijo mayor. Le dijo: hijo, ve a trabajar ¿qué? En la viña. Ve a trabajar en la viña. Es la orden que le da el padre a su hijo mayor. ¿Qué hace el hijo? ¿Cuál es la reacción del hijo frente a la orden del padre? ¿Qué le dijo el hijo? Dígalo como lo dijo el hijo. Más duro. Dígalo como lo dijo el hijo. ¿Ustedes creen que el hijo le dijo: no quiero? Miren la afirmación que él hace. No quiero. No quiero. No le da una excusa, sino sencillamente le da una afirmación. No quiero. Pero el hijo mayor, después de decirle no quiero, sucede algo que lo hace diferente. Pero mire la orden que le da al hijo menor. ¿Qué le dijo al hijo menor el padre? Ve a trabajar ¿en qué? En la viña. ¿Y qué le dijo el hijo menor? ¿Qué le dijo? Primero, le dijo: sí, señor. Miren la forma en que el hijo mayor le dice al padre, frente a la orden que el padre le da: ve a trabajar en la viña. Y el hijo mayor le dice: no quiero. Pero mire lo que le dice el hijo menor cuando el padre le dice: ve a trabajar en la viña. Le dijo primero: sí, señor. Wow.
¿Cuál nota usted que está siendo más respetuoso? ¿Cuál está siendo más respetuoso ante la autoridad del Padre? Si usted ve la forma en que el hijo mayor le responde a la orden del Padre, usted encuentra que el hijo mayor es displicente ante la orden del Padre. Es seco, es tosco. Pero el hijo menor le responde con este término que nos muestra que está siendo que respetuoso. Le dice, sí, Señor. Y luego le dice, sí, yo voy. Sí, yo voy. Pero volvemos al hijo mayor. Dice la Biblia que después de que le responde al padre de esa manera, el hijo mayor reacciona. Porque mire lo que dice el texto. Volvemos al texto. Versículo número 29. El 29. Después de que le dice, no quiero, pero después de haberle dado la respuesta de manera tosca, brusca, irrespetuosa ante el Padre, pero pasa el tiempo después, él reacciona. ¿Y qué dice la palabra? Y se arrepiente. Note este término. ¿Qué dice la Biblia que hizo después el hijo mayor, después de responderle al padre de manera seca, de manera irrespetuosa, de manera tosca, después de responderle al padre? ¿Qué sucedió con el hijo mayor? Diga conmigo, sé que se arrepintió. ¿De qué se habrá arrepentido este muchacho? De haberle respondido al padre de esa forma, de haber sido irrespetuoso con el padre, de haber de una u otra forma desobedecido en el momento de la orden, de no haber obedecido de manera inmediata a la orden que el padre le había dado. Ve a trabajar en la viña. Pero él reacciona, y aquí la palabra clave dentro del texto es se arrepiente. Se arrepiente primero de cómo le responde al padre. Segundo, que no obedece de manera inmediata a la orden que el padre le da. Y dice la Biblia, y terminó que haciendo lo contrario de lo que le había dicho al padre. ¿Qué le había dicho al padre? No quiero ir, pero terminó que yendo a trabajar en la viña del padre. Eso dentro de la interpretación. Ahora déjeme darle la aplicación. ¿Cuántas veces nosotros, cuando el Padre nos dice algo, cuando Dios nos ordena algo, si Dios nos ordena algo es para que nosotros le que obedezcamos? No es opcional la orden de Dios. No nos da la opción de que si queremos o no queremos. De que si nos da la voluntad de hacerlo o no nos da la voluntad de hacerlo. En otras palabras, si nos da la gana o no nos da la gana. Perdón la expresión. No, cuando Dios dice algo, debemos nosotros que obedecerlo. No es opcional. Pero este hombre, este muchacho, cualquier parecido a los muchachos de hoy en día, terminó arrepintiéndose y yendo
y obedeciendo lo que el padre le estaba ¿qué? Ordenando. Contextualicémoslo en nuestra época. Cuando el papá o la mamá le dice al joven o a la jovencita de esta época, arregle el cuarto, ¿qué le responde el muchacho? ¿Por qué tengo que arreglarlo? Luego lo haré. ¿Qué dice la palabra? Ahora el hijo menor. Le habla el padre al hijo menor y le dice, ve a trabajar en mi viña. Y el hijo menor le dice, sí, señor, yo voy. Pero no fue. Y déjelo atraer para nuestra vida cristiana. Aplicarlo desde nuestra relación con Dios y en nuestra vida cristiana. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con el hijo mayor o el hijo menor? De pronto usted se identifica con el hijo menor porque cuando le dicen algo frente a una función dentro de la iglesia, usted dice, cuenta conmigo. Que hay que empezar a establecer la red de mujeres, como vamos a trabajar con las mujeres, y usted dice, pastor, cuenta conmigo. Y Dios le habla, le dice, ve Esperanza, toma un nombre al azar para no tomar un nombre personal de alguna de ustedes. Ve Esperanza a trabajar en la red de mujeres que se va a establecer para ganar otras mujeres para Cristo, para consolidar las que están en la iglesia, para discipular las que están en la iglesia, para ayudar a las que están en la iglesia. Y usted dice como el hijo menor, sí, aquí estoy, Padre, dispuesta a hacer lo que tú me mandes a hacer, lo que tú me ordenes. Pero llega el día de la reunión de mujeres y no aparece. Llegó el día de la reunión de mujeres y brilló por la ausencia. Y usted dice, y el padre más que usted le dice, hija, te comprometiste y no lo que hiciste. O de pronto como caballero se compromete delante de Dios, vamos a hacer tal actividad, vamos a ir al grupo bíblico, a fortalecer el grupo bíblico. Usted le dice, sí señor, yo iré, como el hijo menor. Sí señor, yo iré, cuenta conmigo, hasta lo último de la tierra yo iré. Pero cuando llega el momento, brilló por la ausencia. O los jóvenes, eso sucede en los adultos, los jóvenes no. Usted viera cuando los jóvenes se comprometen con Dios, ellos sí lo hacen. Entonces le dicen, vamos a trabajar con otros jóvenes, a discipular, a formar, a fortalecer, vamos a implementar la red de jóvenes. Y usted dice, el joven dice, amén, cuenta conmigo. Y cuando llega el momento, brilló por la ausencia. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace? Y vuelvo al contexto histórico. Jesús utiliza esta parábola para mostrarle a los fariseos, a los escribas, a los religiosos y aún al pueblo de Israel, cómo ellos tomaban la actitud del hijo menor. Y cómo los pecadores, los publicanos, las prostitutas, tomaban la actitud del hijo mayor. De cómo cuando Juan el Bautista vino predicando, ministrando el mensaje de arrepentimiento, cómo los religiosos que habían dicho, sí, entramos al reino de Dios, vamos al reino de Dios, cuando llegó Juan el Bautista predicando, ninguno de ellos entró
al reino de Dios. Mientras que los publicanos, las prostitutas, los pecadores, cuando oyeron a Juan el Bautista predicar, se arrepintieron, que a pesar de que ellos no se habían comportado bien con Dios, con el Padre, que habían desobedecido, que habían pecado, cuando oyeron la predicación de Juan el Bautista, se arrepintieron y entraron al reino de Dios. Y ahí viene la pregunta que el Señor les hace a los que estaban presentes y nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Cuál de los dos hijos hizo qué? La voluntad del Padre. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Le preguntó a los que estaban allí y nos pregunta a nosotros, ¿cuál cree usted que hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hijos? ¿El mayor que dijo no voy y terminó arrepintiéndose y yendo? ¿O el menor que dijo sí voy y no fue? ¿Cuál de los dos? Jesús les preguntó a ellos. Y ellos respondieron como ustedes respondieron esta mañana. ¿El qué? Mayor hizo la voluntad del Padre. Porque a pesar de que en un comienzo de manera irónica y respetuosa dijo no voy, terminó que yendo. Eso nos debe enseñar a nosotros que cuando el Padre nos dice algo, debemos obedecerlo. Hacer lo que el Padre nos dice que hagamos. Cuando el Padre nos ordena hacer algo, hagámoslo. ¿Sabe, mi amado? ¿Qué es lo que el Padre más se agrada de sus hijos? ¿Qué es lo que el Padre más espera de sus hijos? ¿Y sabe de qué forma usted y yo podemos hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Podemos agradar a nuestro Padre? ¿Podemos complacer y agradar el corazón del Padre? ¿Sabe de qué forma? Cuando obedecemos a lo que el Padre nos dice. Cuando obedecemos y hacemos lo que el Padre nos manda que hagamos. Cuando de pronto en el momento no nos comprometemos, pero luego reaccionamos como el hijo mayor y decimos, es que es el Padre, es Dios el que me está mandando, es Dios el que me está ordenando, es Dios el que me está hablando y yo tengo que obedecerle al Padre. Y terminamos ¿qué? Obedeciendo. Cuando hago un estudio de la vida de Jesús, de nuestro Señor, ¿sabe en qué palabra enmarca toda la vida de Jesús? ¿Sabe cuál es la palabra que enmarca la vida de Jesús? Desde su nacimiento hasta que fue a la cruz. ¿Saben cuál es la palabra? Y sabe que esa palabra que enmarcó la vida de Jesús por algo hizo que el Padre se agradara y que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y Jesús salió del agua en el momento del bautismo, los cielos se abrieron, dice la Biblia, descendió sobre Jesús el Espíritu Santo de forma corporal como paloma y reposó sobre Jesús y del cielo se oyó una voz, la voz del Padre que le dijo al Hijo, he aquí mi Hijo en quien estoy ¿qué? Complacido, en quien mi alma tiene complacencia. En mi Hijo en quien me ha agradado. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús como Hijo desde que nació hasta la cruz del Calvario? Que agradó tanto al Padre que el Hijo siempre, escuche bien, siempre obedeció al Padre en todo. El Hijo no vino para hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Y esa es la pregunta que Jesús le hace a los que estaban allí. ¿Quién de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Ahora pregunto, ¿cuántos de los que están en este lugar son hijos de Dios e hijas de Dios? Levante su mano si lo cree.
¿Saben que los hijos de Dios y las hijas de Dios se dividen en dos grupos? En los que se comportan, en los que reaccionan y son como el hijo mayor, y en los que son como el hijo que menor. Ahora, ¿qué espera el Padre de nosotros? ¿Qué debemos hacer para agradar al Padre? ¿Por qué Jesús da esta parábola? ¿Qué deben dejar en nuestro espíritu esta palabra de esta parábola? Que el Padre está buscando de nosotros sus hijos que obedezcamos y hagamos no nuestra voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Por algo el salmista dice en el Salmo 25:14, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y es impresionante cuando veo la vida de nuestro Señor Jesucristo, que llegó un momento donde el Señor no quería hacer la voluntad del Padre. ¿Y saben cuál fue el momento? Cuando nuestro Señor estaba en el Getsemaní orando. Que dice la Biblia que los evangelistas declaran, y él mismo lo expresó ante sus discípulos, le dijo: mi alma está que muy triste hasta la muerte. Y los evangelistas dicen, viendo a Jesús, los discípulos dicen, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús se apartó y se fue a orar al Getsemaní. Y estando en el Getsemaní orando, empezó a orar. Dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y empezó a orar y a decirle al Padre: Padre, si es posible. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, si hay alguna otra forma de salvar al hombre sin que yo vaya, cuando habla de copa, está hablando de la cruz. Sin que yo vaya a la cruz a morir, a padecer, a sufrir en la cruz para salvar la humanidad. Si es posible, si hay otro camino, porque no quiero ir a la cruz. Si es posible, pasa de mí que esta copa. Porque aunque yo no quiero, aún me rindo, Padre, delante de ti, porque aunque yo no quiero, quiero hacer tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga que mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia, y Jesús está orando intensamente. No era una oración cualquiera, era una oración intensa. Fue el momento más difícil para el Señor. Cuando Él se dio ya que iba a la cruz, llegó el momento de ir, de ser apresado para ir a la cruz. Sabía el sufrimiento que le esperaba y Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sobre todo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y fue el momento, dice el evangelista Lucas, que mientras él estaba orando se le apareció un ángel. ¿Para qué? Para fortalecer. Wow. Pero mire cómo nuestro Señor, aún en ese momento difícil, primó sobre todo el hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Por eso, cuando vemos el texto de la parábola, está hablando y todo se reduce a la pregunta que Él les hace a los escribas, fariseos, a los presentes, y le dice: ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron de manera correcta: el hijo que mayor. O sea que Dios, ¿qué espera de nosotros? Que hagamos su voluntad, no la nuestra. Por eso cuando Dios le diga: ve y haz tal cosa,
¿Qué tiene que hacer usted como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál debe ser su reacción frente a lo que Dios le está diciendo? Inmediatamente ve y haz lo que Dios te ordena. Si Dios te dice algo, hazlo. Así en el momento no le encuentre sentido a lo que Dios le diga. Mire la vida de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham: levántate de mañana y ofréceme a tu hijo en holocausto sobre un monte que yo te diré. ¿Qué dice la Biblia que hizo Abraham al día siguiente de madrugada? Hizo lo que Dios que le dijo. Obedeció a lo que Dios le dijo. Y así encontramos en la palabra cómo los hombres y mujeres que agradaron a Dios fueron aquellos que hicieron la voluntad, no de ellos, sino la voluntad del Padre, obedeciendo a lo que Dios le dice. Por eso cuando Dios te diga, ve al grupo, ¿qué debe hacer usted? Le dice a Dios en el momento: sí, yo voy. Y si no va, ¿qué pasa? ¿Está haciendo la voluntad de quién? Su voluntad, y no la de quién, de Dios. Me pasó en una ocasión. Recuerdo que Dios me habló. Yo estaba en el seminario bíblico, estudiando hace unos 25 años atrás, 27 años. Estoy hablando de 27 años atrás. Estaba estudiando en el seminario bíblico. Y eso de que Dios le dice a uno, porque Dios habló, habla y seguirá hablando al creyente, a su hijo, a su hija. Yo recuerdo que estaba en el seminario bíblico estudiando un viernes, y ese viernes tenía medido lo del pasaje para regresarme del seminario bíblico de la 68,15 a Madrid, donde estaba trabajando en la iglesia. Creo que el pasaje en ese momento eran como 7,000 pesos. En ese momento yo tenía lo del pasaje. Recuerdo que hasta en el momento de las 11 me restringí de comprar lo que yo quería, sino que compré lo que me alcanzaba, guardando lo del ¿qué? Pasaje. Y en algo tan sencillo como esto se conoce la obediencia a Dios. El hacer lo que Dios dice, el hacer la voluntad del Padre. De repente yo voy bajando, termina la clase a la 1 de la tarde, voy bajando, voy descendiendo hacia el primer piso, y en la escalera Dios me habla y me dice: dale lo que tiene en tu bolsillo a esta persona, a un compañero de estudio nuevo, recién egresado al seminario. Yo inmediatamente dije: diablo mentiroso, me quiere mandar a pata desde aquí hasta Madrid. Bajé, pero por alguna razón tuve que regresar al salón de clase. Regresé, y cuando voy regresando paso por el corredor del seminario y estaba el muchacho ahí hablando con un pastor, y me dijo otra vez la voz de Dios: dale lo que tiene que en tu bolsillo. Y sabe que para el ser humano, Dios que le toque las emociones, que Dios le toque lo que sea, pero menos el bolsillo. Y yo le dije al Señor: pero Señor, acuérdate que es lo único que tenemos para el pasaje. Subí, volví a bajar, y el muchacho me abordó y me dijo: estoy preocupado. Dije: ¿por qué? Me dijo: porque me voy para el Perdomo y no tengo para los pasajes, me va a tocar irme caminando. Y Dios me dijo: y dale lo que tiene en tu bolsillo.
Y yo, Señor, ¿quién es preferido? ¿Él que se vaya caminando al Perdomo, que es más cerca, o yo que me vaya caminando a Madrid, que es más lejos? Ten de mi consideración, Padre. Así que metí mi mano al bolsillo, saqué un billete de 5.000 y uno de 2.000 que tenía y los apreté al máximo. Y luego le dije al muchacho, no, pues mire, te comparto la bendición. Y el muchacho abrió y dijo, wow, gloria a Dios. Y yo, si supieras. Después bajé al parqueadero y mi oración, ¿y ahora qué, Señor? Tú me dijiste, ¿y ahora qué? Y yo estaba ahí pensando, ¿y ahora qué? Era la 1:30. Si me rinde, llegaré a las 7 de la noche. ¿Y ahora qué? Y yo que estoy pensando ahí cuando uno de los profesores, un pastor amigo, me dijo, uy, yo necesito hablar contigo. Pero por la clase no hemos tenido tiempo de hablar. Necesito que hablemos. Me dijo, ¿estás de afán? Le dije, pues no. Me dijo, lo invito a almorzar, hablamos y no te preocupes porque después voy y lo llevo a Madrid para que no estés bregando. Yo ese día dije, aleluya. Hasta en lo más mínimo, cuando uno obedece, los cielos se abren para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. El pastor no supo. El pastor no supo nada. Pero yo dentro de mi corazón decía, wow, el obedecer, el obedecer. ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor y al hijo menor? Ve a trabajar, ¿qué? En mi viña. Ahora, el hacer la voluntad del Padre, el obedecerle, el hacer lo que el Padre quiere que yo haga, cuando usted hace lo que el Padre quiere que usted haga, agrada al corazón del Padre. Pero escuche bien, algo más lindo que encontramos en el texto, porque no solamente agradamos al corazón del Padre, sino que también cuando usted y yo hacemos lo que el Padre nos manda hacer, ¿qué demandaba el Padre de los dos hijos? Que fueran a trabajar en la viña del Padre. ¿Y sabe qué les iba a dar el Padre a cada uno de ellos? Diga conmigo, ¿qué? Recompensa. Ellos iban a obtener recompensa porque iban a trabajar en la viña del Padre. Y si hay alguien que sabe recompensar, es el Padre Celestial. Cuando usted hace algo para Dios, Dios lo va a recompensar a usted. Cuando usted sirve algo en la obra del Señor, en la viña del Señor, el dueño de la viña, el dueño de la obra le recompensará a usted. No solamente el hijo mayor, cuando se arrepintió, fue y trabajó en la viña del Padre. No solamente agradó al corazón del Padre, no solamente hizo la voluntad del Padre, sino que el Padre le recompensó. Le recompensó. Por eso encontramos que todo lo que hagamos en la viña del Padre, lo que hagamos trabajo dentro del reino de Dios, Dios lo va a recompensar. Dios lo va a recompensar. Es impresionante. Otro testimonio de hacer lo que Dios dice que hagamos. Cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, miren, lo más mínimo podemos ver la mano poderosa de Dios obrando. Cuando hacemos la voluntad del Padre y no la nuestra. Otra ocasión, yo recuerdo que Dios me permitió abrir o trabajar en una obra en Cartagenita, llegando a Facatativá.
Era un grupo pequeño. Se estaba comenzando allí a formar una obra. Entonces, imagínense, empezando la obra, no habían 7, 8 personas. Los cultos con 2, 3 personas. Y los domingos, buena asistencia, 7, 8 personas asistían, empezando la obra en Cartagenita. De repente, un miércoles me fui a evangelizar y a visitar los 7 hermanitos que asistían, 2 familias. Jamás se me olvidará el apellido de ellos, los Trujillo, Fanny Trujillo, Estela Trujillo, 2 familias que asistían. Y empecé a visitar esa tarde, hicimos el culto y fueron 3 personas. Y eso que recuerdo, yo no soy músico, no sé interpretar una guitarra, no tengo voz de artista ni de adorador. Pero como no habían grupo de alabanza, yo recuerdo que había una guitarra ahí, que yo estaba ahí medio dando unas clases a la hija, a los hijos del anfitrión que nos había prestado la casa para hacer los cultos. Y terminé de predicar y hablé sobre el Espíritu Santo, jamás se me olvidará. Y de repente sentí en mi espíritu que el Espíritu me habló: coge la guitarra y empieza a adorar. Yo dije: Señor, pero es que yo no sé tocar. Qué vergüenza contigo, Señor. Es más, mi voz no es la mejor entonando. Sin embargo, Dios volvió a inquietarme: coge la guitarra. Y le obedecí a lo que Dios me dijo. Tomé la guitarra y empecé a cantar. Yo tocaba por fe y cantaba por fe. Pero escuche bien, yo he estado en momentos donde Dios se mueve, y los que me conocen, a mí me gusta el mover del Espíritu Santo. Me encanta el mover del Espíritu Santo. A mí me fascina, me encanta el mover del Espíritu. Y he estado en cultos donde se mueve el Espíritu y hay manifestación de Dios, bautismo del Espíritu. Pero hermano, esa noche, esa tarde, lo que Dios empezó a hacer, nunca lo había visto. Con 7 hermanitos nuevos, Dios empezó a moverse. Eso que siente la oleada del Espíritu mientras lo adoraba. Terminó el culto. Entonces, una administración linda, tocados, todos llorando, ministrados, yo llorando, todos por el Señor. Entonces la hermana encargada de la tesorería dijo: vamos a recibir la ofrenda. Entonces, claro, cada uno ofrendando, los 7 que estábamos allí. Yo mandé la mano al bolsillo y di lo que tenía en la ofrenda. Y terminó el culto. Como terminó tarde, yo salí afanado del culto. Le dije a la hermana: chao, nos hablamos el domingo en el culto a las 10 de la mañana, nos hablamos. Salí rápido de ahí. Y se me olvidó que había echado ¿qué? Todo lo que tenía en la ofrenda. Y empezó a llover. Y recuerdo que en medio de ahí por la vía principal de Cartanita hay un puente peatonal. Y yo fui y me abrigué bajo el puente y empecé a orar. Había una hermana que tenía en esa época, no sé si aún tenga, un almacén de calzado en Facatativá que se llama El Pie. Allá le mando la publicidad. Y allá la hermana se congregaba con nosotros en Madrid y vivía en Madrid. Y ella pasaba más o menos a las 9:30 de la noche y en muchas ocasiones me había traído. Así que yo voy y me paro debajo del puente peatonal y empiezo a orar: Señor, yo obedecí al administrar sin darme cuenta, sin percatarme, di todo lo que tenía. Ahora, Señor, ¿qué hago para irme lloviendo a pie hasta Madrid? Está lejos y está lloviendo. Señor, envía a la hermana Marta que pase y me lleve, que lleve a tu siervo. ¿Y sabe qué pasó? Ese día no llegó la hermana Marta. Y me quedé ahí esperando media hora. Señor, 40 minutos. Y yo estoy orando cuando de repente, escuchen bien, ese de repente de Dios,
Cuando de repente yo estoy orando ahí bajo el puente y está lloviendo. Cuando de repente, ¡pum!, paró un carro. Me acuerdo que era un Mercedes negro. Jamás se me olvidará. Vidrios polarizados. Paró frente ahí a donde yo estaba. Y se abajó el vidrio un poquito y me dijo, escuché una voz que dijo, súbase. ¿Y qué cree que yo hice? Me subí al carro. Y cuando yo me subo, abro la puerta y me subo al carro, era una mujer joven, caleña. Y me quedo mirándola y le dije, ¿y por qué me recogió? Lo primero, antes de saludarla. Y ella me preguntó, ¿y por qué se subió? Le dije, porque usted me dijo. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué me recogió? Fue la pregunta que le hice antes de presentarme y todo. Porque yo sabía, pero quería una confirmación que había sido Dios el que la había puesto. Entonces ella me dijo, mira, lo que pasa es que yo vengo viajando, llevo más de 8 horas conduciendo. Y yo venía llegando al pueblo anterior porque no conozco este territorio. Al pueblo anterior, que era en este caso Faca, y me dio un microsueño. Y cuando me dio el microsueño, puse música, puse el aire acondicionado y aún me seguía el sueño. Estoy cansada, agotada. Y dijo, pensó dentro de ella y ella misma se dijo, por aquí adelante recogeré a alguien para que me hable y no me deje dormir. Así que venía pensando en quién recogía para que no me dejara dormir y de repente lo miré a usted ahí y pues dije como que lo recojo y decidí a qué recogerlo. Dijo, y su función es que me hable y no me deje dormir porque tengo sueño, ya me ha dado un microsueño. Yo le dije, por supuesto, yo te voy a hablar y de lo que te voy a hablar es de Jesucristo el Señor. Y empecé a hablarle desde allá hasta la iglesia donde me dejó y es allí en la iglesia, paró el vehículo, me dejó frente a la puerta de la iglesia y allí aquella mujer joven estaba recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, poniendo las manos sobre la dirección de su carro. Yo dije, wow, vale la pena obedecerle al Señor. Porque cuando usted y yo le obedecemos al Señor, vemos lo que es sobrenatural. Para mí lo sobrenatural no fue que me recogiera, lo sobrenatural era que Dios tenía un plan con la vida de esa mujer y era la oportunidad que Dios le estaba dando para que alguien le hablara de quién, de Cristo Jesús. Trabaja en la viña del Señor. Pero hoy en día uno dice, ¿cuántos le dicen al Señor, sí, yo voy? Y no terminan ¿qué? Yendo. ¿Cuántos de la iglesia, cuántos hijos le dicen al Padre, yo voy? Y no van. ¿Cuántos hijos le dicen al Padre, cuenta conmigo, Dios? Espero que no hayan venido a este culto. Esos vinieron como al culto de hace 8 días, pero a este no vinieron. Los que hacen con eso, le dicen al Padre, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto a ir, Padre, yo voy a trabajar en la viña, dime qué tengo que hacer en la viña, arreglar el templo, Señor, hasta barrer lo hago, Señor, alabanza, canto, interpreto un instrumento, voy al grupo, Padre, lo que necesite en la viña, mire, tengo el carro para ir a recoger un enfermo, llevarlo al culto, lo que sea, Señor, cuenta conmigo. Y llega el domingo y brillan por la ausencia. Brillan, ¿por qué? La ausencia. Y el Padre mira desde su trono, ¿dónde está mi hijo? Que me dijo que sí iba, que contara con él. Y mira hacia, ¿dónde está? Y luego le dice al Padre, Padre, pero es que yo estaba ocupado haciendo otra cosa. Padre, es que lo que tuve que hacer, tremendo. Y termina siendo la voluntad de él y no la de quién, del Padre. En esta mañana el Padre nos está hablando y la palabra es enfática y muy clara, trabaja en mi viña.
levántate a trabajar en mi viña. Levántate a trabajar ¿qué? En mi viña. Ve a trabajar en mi viña. Y no es una opción que nos está dando, es una orden que el padre le está dando al hijo. Ve a trabajar en mi viña. Le dijo al mayor. Luego le dijo al menor, ve a trabajar en mi viña. Y así sucesivamente le habló a cada uno de ellos. Ve a trabajar en mi viña. Yo no sé a cuántos de ustedes le estará hablando ahí. Le está diciendo lo que le dijo a cada uno de ellos. Y yo no sé cuántos de ustedes le están obedeciendo a la voz del Padre. ¿Cuántos de ustedes? Quizá en un comienzo le dijeron no voy, pero terminaron ¿qué? Yendo. De pronto hoy le dicen no quiero ir, pero terminan ¿qué? Y yendo. ¿Por qué? Porque hay que obedecer más que nuestra voz, más que hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad del Padre Celestial. Y termino con esta parte. Mire lo que dice la palabra. Versículo número 31. El 31. Jesús le hace la pregunta a los que estaban allí presentes. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos, wow, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os que, vuelva a leer, ¿qué dice ahí? No os que arrepentisteis después para creer. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Arrepentirnos. Yo te quiero invitar, si Dios te ha mandado a hacer algo y no lo has hecho, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque si Dios te ha mandado a hacer algo y no lo ha hecho, usted está desobedeciendo. Y desobedecer también es pecado. No solamente es pecado matar, robar, adulterar, también es pecado desobedecer. O sea que el hijo menor que dijo sí voy y no fue, terminó que desobedeciendo, desobedeciendo. Y la palabra de Dios nos muestra que cuando desobedecemos al Padre trae consecuencias. Que cuando desobedecemos al Padre no agradamos al Padre. Pero que cuando obedecemos al Padre, los cielos y qué, se abren y viene bendición sobre nosotros. Póngase en pie y va a oír este texto que le voy a recitar. Póngase en pie por un momento. La Biblia dice en Filipenses 2:5 en adelante. Dice el apóstol Pablo que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando condición de hombre, tomando forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es ¿qué? Sobre todo nombre. Para que toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí encontramos, dice, por la obediencia al Padre, el Hijo fue exaltado. Obedezca, haga la voluntad del Padre y haga lo que el Padre le ordena que hagas. De pronto en el momento no le va a encontrar sentido a lo que le dice el Padre que haga.
pero a la postre vas a ver los resultados y la bendición del Padre sobre tu vida. Si no está dispuesto a obedecerle en cosas mínimas, no espere obedecerle en cosas grandes al Padre. Algo mínimo que Dios te ha enviado a hacer y no lo has hecho, arrepiéntase. Arrepiéntase. Si Dios te ha hablado y te ha comisionado en algo y no lo has hecho, arrepiéntete en esta mañana. Aún estás a tiempo de ¿qué? De hacerlo. Arrepiéntete como hizo el hijo mayor y ve pronto a hacer lo que el Padre te ha mandado hacer. Y verás cómo los cielos se abren, agradas al Padre, obedece al Padre, hace la voluntad del Padre. Cierre sus ojos por un momento y oremos a Dios. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, porque tu palabra le está hablando, nos está hablando como a hijos. Padre, tu palabra es clara en esta mañana. Señor, te pido perdón, porque hay momentos donde tú me has hablado y no te he obedecido. Señor, quizá he tomado la actitud del hijo menor. Señor, en un momento en mis emociones te he dicho, sí, yo voy, Padre, pero no lo he hecho. Perdóname. Por aquellas veces que te he dicho, sí voy y no he ido. Perdóname, Señor, por aquellos momentos donde, Señor, en medio de mis emociones, de mi impulso, no. He dicho el sí, pero no lo he hecho, Señor. Ayúdame, Padre, para que todo lo que tú me envíes, todo lo que tú me ordenes, Señor, mis pies y mi vida se apresuren a obedecerte, Señor, en todo lo que tú ordenes. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Y como hijo debo obedecerte en todo, Padre. Ayúdame a ser obediente, a hacer tu voluntad. Padre, que mientras viva en esta tierra, mientras tú me des aliento de vida, Señor, yo pueda hacer todo lo que tú me ordenas. Padre, hacer tu voluntad en todo lo que me digas. Padre, oro por tus hijos, por tus hijas. Oro por ese líder. Oro, Señor Dios Todopoderoso, por ese varón, esa mujer, al cual tú le has hablado como padre. Tú le has ordenado como padre. Le has dado una palabra como padre. Señor, y quizá muchos de ellos se han comprometido, pero como me ha pasado a mí, le ha pasado a ellos también, no han obedecido. Te pedimos, Padre, en esta mañana que nos perdones. Venimos, Señor, como hizo el hijo mayor, arrepentidos. Venimos a arrepentirnos por no obedecer, por no hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Venimos con un corazón arrepentido, Señor, con una vida arrepentida delante de ti, Señor, a decirte, Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos para que a partir de ahora, Señor, en todo lo que tú nos envíes, a todo lo que tú nos mandes, Señor, podamos obedecerte, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Queremos hacer tu voluntad, que tu voluntad prime sobre todo, Señor, y que siempre hagamos tu santa y perfecta voluntad y no la nuestra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Cuando leo esta palabra, precisamente anoche, yo decía, dura, ¿no? Y Dios me decía, ¿cuántas veces
te he enviado a hacer algo y no lo has hecho. Y yo tuve que decirle al Señor, ¿qué? Perdóname. Es más, Dios me decía, ¿cuántas veces te has comprometido y no has cumplido? Yo le decía al Señor, ¿qué? Perdóname. De pronto a usted le ha pasado lo que me pasó a mí, o me ha pasado. Pero mientras tengamos la oportunidad, aprovechemos como hizo el hijo mayor. Se arrepintió y ahí sí corrió a hacer lo que tenía que hacer. Si le ha pasado a usted, como me ha pasado a mí, arrepiéntase y empiece a qué, y corre a hacer lo que Dios le ha mandado que hacer. Aún estás a tiempo de hacerlo para agradar al Padre Celestial. Póngase cómodo y finalizamos. Vamos a compartir los anuncios y a recibir la ofrenda. Vamos a compartir los anuncios y a recibir la ofrenda. Si usted ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti.